Hola, hola, queridos sommeliers. Si saben qué es un sommelier, es una persona que es especialista en té. Y bueno, nuestro podcast de té y teología les da la bienvenida. Creo que se escucha así como más nice que los del café, pero no se crean. Aquí aceptamos té y café, pero vamos a hablar hoy de un tema súper importante. Quiero darles las gracias. Hemos tenido buena respuesta en nuestro primer y segundo capítulo o episodio de los podcasts de té y teología. Y este tercero estoy segura que no va a ser la excepción, porque el tema de hoy es demasiado importante y necesario. Hasta que presente a mi invitada de honor de hoy, les digo de qué vamos a hablar. Pero este tema ha dividido iglesias, ha dividido pensamientos. Es un tema difícil de tratar, es un tema no reciente, pero sí ha llegado ahorita en nuestro contexto del siglo XXI a, a- 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 a ponerse y a enfrentar una realidad que es importante que hablemos sin temor y como es. Así que no quiero ahondar más sin antes presentar a mi invitada especial de este día. Quiero presentarles a Flor. Flor es una chica que me encontré en TikTok. Como yo también estoy apenas incursionando en el tema de TikTok, por ahí me la encontré, bendito algoritmo. Y doy muchas gracias a Dios porque Flor ha traído este testimonio en su vida que ahorita vamos a escuchar, porque no les he dicho de qué vamos a hablar. El tema de hoy es hablar sobre la vida cristiana y la homosexualidad. Cómo a veces nosotros podemos caer en algunos lugares donde el legalismo, la frialdad en la iglesia puede ser indiferente, me atrevo a decir ignorante, y de una manera no saber tratar la realidad de la lucha homosexual. Y por otro lado, nosotros hemos caminado en otras aristas a veces, viendo esta polarización hacia un tema de aceptación, me atrevo a decir, no bíblica. Entonces, en esta lucha de buscar este balance, este trabajar, este encontrar lo que podemos hacer ante esta realidad. Y bueno, déjenme primero presentarles a Flor y luego empezamos a platicar. Flor Nájera es de Guatemala, me estaba platicando, pero vive en la ciudad de Nueva York. Flor es directora general de la Iglesia Fusión, directora creativa y bueno, también estudia la licenciatura en teología. Flor, bienvenida a Te y Teología. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Flor? Gracias, Ana. Gracias por invitarme. Me siento bien, tranquila, emocionada para tener esta conversación contigo y no sé, la verdad que Dios está abriendo muchas puertas para que podamos hablar de estos temas controversiales en la iglesia. Entonces, es parte de lo que Dios nos ha mandado a hacer y no, gracias a ti por invitarme. Gracias, Flor. Sabes que creo que uno de los retos y la historia de la iglesia nos muestra que siempre la sociedad ha cambiado, sus formas de pensar, sus ideologías, sus filosofías cambian y lo que esperamos es que la iglesia dé una respuesta a estas, pues, realidades que se presentan. Hoy, en una era posmoderna y me atrevo a decir ya hipermoderna, estamos ante el tema de la identidad de género y en eso hablamos de la homosexualidad. Y es bien lamentable o es bien triste que de pronto, no sé tú qué piensas, Flor, de pronto siento que vamos muy atrás. La iglesia necesita hablar y ser realista ante lo que está pasando entre nosotros. Um, Comentaba antes de empezar a grabar con Flor que ahora perdón, que tengo la oportunidad de estar en eventos juveniles, cuando se tocan los temas de identidad sexual, háblese de homosexualidad o pornografía y todos los temas de identidad sexual, hay un interés muy particular. Mi iglesia es una iglesia, una comunidad de 60, 70 personas y es un lugar chiquito. Un día hice un panel acerca de la homosexualidad. Eran como 150 personas, chicos, no cabían, pero hay un interés y una necesidad de querer escuchar.
También en un campamento el año pasado, eran un campamento como de 700 chicos y hicieron preguntas anónimas. Ujú, Y las preguntas más constantes que había anónimas era el tema de la homosexualidad. Y esto me dice a mí, Flor, que la realidad que no queremos hablar y no queremos decir es que hay chicos que luchan con su identidad. Hay chicos ujú, que su pecado, esta lucha interna, que la Biblia le llama concupiscencia, eh, 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 está en ellos, pero creo que este discurso que a veces tan duro que se ha tenido hacia la homosexualidad no permite que los muchachos puedan expresar, porque a lo mejor podemos expresar que luchamos, no lo sé, con otras cosas que pudieran ser menos escandalosas, quizás, pero hablar de que un chico lucha con la homosexualidad todavía es difícil aceptarlo en las filas de la iglesia. Todavía nos cuesta ver la realidad adentro. Ya la entendimos afuera y hacemos lo que se puede por luchar, y lo digo entre comillas, pero la realidad está dentro. Tenemos muchos chicos en nuestras filas que luchan con los temas homosexuales ujú. y a veces la iglesia puede ser muy dura. Y es por ello que aquí estás, Flor, para que nos platiques un poquito de ti, de tu testimonio y, y esta invitación que podemos darle a los chicos con esperanza de escuchar que es Dios también tiene gracia y está en medio de alguien que lucha con la atracción al mismo sexo. Platícanos de ti, Flor, de tu testimonio. Adelante. Sí, Ana, yo desde que era niña, la verdad que no me acuerdo el primer momento donde me sentía atraída a, a alguien de mi mismo sexo, pero sabía que había algo diferente en mí. Sabía que la niña de mi clase, alguna de ellas me hacían sentir de una manera diferente. Entonces, una vez yo le dije a mi primo, oh, ellos estaban hablando de una chica y ellos decían que qué bonita era, que todos les gustaba esa niña. Entonces yo dije, "Ah, a mí también, así como interesada, ¿verdad? Una niña. Entonces mi primo viene y me dice, no, estás loca, a ti nada más te tienen que gustar los chicos. Entonces como que en ese momento me acuerdo, fue como que, wow, ok, no tengo que decirlo, no tengo, esto no es para mí, en realidad, y a mí me tienen que gustar los chicos, no las chicas. Em, pero desde que tengo memoria, siempre íbamos a la iglesia. Mi mamá siempre nos llevaba a la iglesia. Luego mis padres se mudaron a Estados Unidos y me quedé con mi hermana, pero aún así siempre íbamos a la iglesia, siempre buscábamos de Dios. Entonces, en la iglesia tampoco se hablaba de este tema. En mi iglesia nunca se hablaba de esto, de lo que sentíamos, es cosas, y en realidad nunca se hablaba de cosas sexuales, de cosas que los niños o gente adulta piensa o hace, ¿verdad? Entonces yo crecí con eso de que, ok, yo no puedo hablar de esto porque nadie lo está hablando. Nadie está explicando qué es esto lo que siento. Sí se hablaba del pecado y todo eso, y eventualmente aprendí que actuar, am, bueno, pensar tanto como querer estar con una chica o sentirme atraída tanto a una chica, mi mente estaba, ok, yo no puedo pensar esto es pecado, esto es malo, esto va en contra de Dios porque va en contra del diseño de Dios. Am, y por muchos años yo estuve así, siempre lo guardé, nunca se lo conté a mis padres, nunca se lo conté a mis hermanos, a mis hermanas, incluso siempre sentía vergüenza porque no sabía cómo hablarlo, no sabía cómo contar lo que yo estaba sintiendo. Pero Dios fue mi refugio. Por varios años Dios fue mi refugio y mi fortaleza, mi fuerza en medio de sentir que yo quería estar con alguien y que me quería sentir amada, querida y todo eso, ¿verdad? Em, ah, pero luego eventualmente tuve la oportunidad de contarle a uno de mis líderes, fue a la esposa de mi pastor, pero ya estando aquí en Estados Unidos.
Yo me acuerdo que fuimos a una clase y ellos hablaron sobre los pecados sexuales y todo, cosas así, y luego entendí, ok, yo tengo que contar esto, lo que estoy sintiendo. Y se lo terminé contando a la esposa de mi pastor, y yo tenía 17 años, o sea, hasta los 17 años yo vine a contar esto, lo que sentía. Y fíjate que aunque nadie en verdad me dijo que no estuviera en una relación del mismo sexo o que nadie me dijo no hagas esto y esto, porque mis papás estaban acá en Estados Unidos y yo estuve con mi hermana. Dios siempre me cuidó. O sea, yo nunca he estado en una relación con otra chica, ah, nunca he en realidad actuado en mis deseos y cosas que yo he sentido. Gracias a Dios, Dios me ha guardado. Pero sí ha sido una lucha muy dura y ahora tengo 29 años. Y luego, o sea, yo siempre le pedí a Dios por alguien en mi vida, ¿verdad? Un hombre que en verdad amara a Dios, porque yo entendí que el diseño de Dios es entre un hombre y una mujer, basado en lo que dice la Biblia y varios pasajes que hablan sobre por qué Dios creó a un hombre y una mujer para estar juntos y asimismo procrear. Entonces yo siempre le pedí a Dios que pusiera a alguien en mi vida y aunque fui novia de algunos chicos cuando estaba en high school, pero en verdad nunca se sentía esa química, nunca se sentía esa atracción que mucha gente habla y todo. Entonces yo decidí terminar las relaciones por un periodo de casi 10 años. Yo como que me prometí a mí misma, no voy a salir con alguien, no voy a estar con ningún chico a menos que yo sepa que este chico, esta persona es la que Dios tiene para mí y es la persona que yo sé que va a saber amarme, sabiendo lo que siento y mis debilidades. Entonces Dios abrió puertas y conocí a mi esposo. Nos conocimos a través de una aplicación cristiana aquí en Estados Unidos y sí, llevamos conociéndonos casi 3 años ya, llevamos 7 meses de casados, perdón, casi 6 meses de casados. Pero sí, o sea, siempre ha sido, la atracción al mismo sexo siempre ha sido una lucha para mí, pero Dios me va redimiendo cada vez, cada día, y voy entendiendo que al yo actuar en estos deseos es lo que va en contra de Dios, porque a veces tenemos la errónea idea de que la atracción, si yo siento la atracción, ahí mismo estoy pecando, cuando a veces la atracción viene de la nada, ¿verdad? Pero no es que yo esté actuando en la atracción o en el deseo. Pero sí, bueno, eso es un poquito de lo que conté en el video de TikTok, un poquito de mi testimonio. Hay mucho más, pero ahí poco a poco lo vamos descubriendo mientras tú me preguntas más cosas. Claro, gracias, Flor. Gracias por abrir así tu corazón. Muchas gracias, muchas felicidades por tu matrimonio de 6 meses. La verdad es que el matrimonio es Gracias. bellísimo, bellísimo. A mí me encanta poder decirlo. Yo tengo 6 años, pero han sido hermosos. Flor, ahorita que mencionabas algo cuando hablabas y abrías tu corazón, las oportunidades que yo he tenido de hablar con muchachos que algunos que luchan y otros que de alguna manera, no sé si decir, se rindieron ante esta lucha. Ujú, Una de las frases que se me ha quedado muy grabada es que decían que era como luchar contra ellos mismos. O sea, es decir, para mí se me hace muy, muy complicado porque dices, es como luchar contra lo que soy. Es como una constante que he escuchado o me han dicho en algún momento. Es decir, sí, um, la, la mayoría de los pecados, por decirlo de esta manera, porque no es cierto, si nos vamos a la Biblia no es así, pero muchos es como una identidad externa, es decir, un borracho es por el alcohol o las drogas, la adicción es por algo de afuera. Y el tema homosexual es como una lucha tan interna que ujú, no sé si decirla justificante o una respuesta que yo he escuchado constante es que cómo lucho contra algo que soy yo, o sea, esa esencia que está en mí y es como si me pidieras que dejara de ser yo. ¿Qué, qué,
¿qué les dirías a esos chicos que de alguna manera se han entregado a esto y han dicho, esto es lo que soy, no puedo contra eso? Y, hablo de chicos que buscan amar a Dios y que buscan, yo no voy a dudar de su amor por Dios, pero en esta lucha se han rendido ante aquello que Ujú. sienten que es más fuerte que ellos. ¿Qué mensaje tú les darías a ellos? Sí, esa es una muy buena pregunta. Sabes, es una lucha constante. Es una lucha constante y puedes llevar años o meses en el evangelio siendo hijo de Dios, pero es algo que eh, es bien real. O sea, lo que uno siente, esas emociones que uno siente en el pecho o en el corazón, son bien reales. O sea, a veces se sienten más reales que cualquier otra emoción. Entonces, desafortunadamente hemos creído que lo que sentimos es lo que somos Mm, y le vamos poniendo un título a lo que sentimos, cuando Dios nos dice que el único título que debemos cargar es hijo de Dios. Y entiendo perfectamente cuando dicen, ¿cómo hago para luchar con esto? Eh, o sea, es algo que Dios es el que a mí me ha dado la fuerza y yo sé que Dios le va a dar la fuerza a muchas otras personas que quieren buscarlo. Eh, pero no, no, yo creo que también hay casos diferentes, hay casos diferentes en la forma como ellos se ven y como creen que Dios los ve. Eh, pero yo creo que hay que llegar a un punto donde debemos entender que nuestras emociones no son para que nos manden a nosotros. Las emociones son para que nosotros las guiemos. sí, Eh, sí, entonces es muy importante reconocer que lo que sienten sí es real, pero algo que me ha ayudado a mí es que también este mundo no lo es todo, que al final Jesús va a regresar y Él va a venir y nos va a dar vida eterna a los que estamos en Él. Y sí, es difícil y aún, ¿verdad? He visto varias personas que están en mi mismo caso, se han casado y todo así, todavía sienten atracción al mismo sexo, pero no van y actúan en lo que mm, sienten. Eh, y otro tema sería también qué es lo que están haciendo, o sea, en su tiempo libre, en su tiempo privado, que les hace sentir estas emociones más fuertes. claro. Yo recientemente estaba hablando sobre cómo cuidar nuestro corazón y cuidar nuestras emociones, porque incluso la Biblia dice, ¿verdad?, que el corazón es engañoso, Mm, rápido, cambian las emociones y todo. Entonces, si nosotros estamos ah, exponiéndonos a ver cosas o escuchar cosas o a explorar estos temas de la forma que son, o sea, que van en contra de Dios, muchas veces vamos a escuchar o ver cosas que nos hagan pensar que lo que estamos sintiendo no tiene nada de malo. Eh, pero si yo, es muy importante, y también digo eso, que las personas que tienen atracción al mismo sexo o están en relaciones con alguien del mismo sexo, si ellos tienen deseo de seguir buscando a Dios, es importantísimo leer la Biblia, entender lo que Dios está diciendo y ellos mismos creer la palabra de Dios en su corazón, que es algo que yo sé o sea, la palabra de Dios es tan cortante como una espada de dos filos, ¿verdad? O sea, te convence de la verdad e incluso sana tu cuerpo. Entonces, sí, leer la Biblia, cuidar tu corazón, cuidar tus ojos, lo que tú escuchas y lo que ves, para que así también eh, uno sabe lo que le hace daño, uno sabe lo que le va a llegar a hacer, a sentir cosas y a desear tener algo que no tienes. claro. Creo que Jesús fue bien claro en eso. Los principios bíblicos, y quiero solo referir dos en cuanto al reino de Dios, ¿no? El primero fue cuando dijo, ok, ¿quieren ser mis discípulos? Negarte a ti mismo. Y negarte tiene que ver con el morir. Y Mm, morir a lo que soy es la cosa más complicada, porque puede llamarse nivel sexual, puede llamarse orgullo, puede llamarse tantas cosas, pero y creo que la clave, bien lo decías, Flores,
cada día. Jesús dijo, cada día es morir a nosotros, Sí, porque y lo otro es entender, ¿no? Que lo que dice la Biblia es la revelación de Dios, es la verdad que me hace libre. Entonces, mm, creo que ese es un reto. Y me encanta lo que tú mencionabas, de ser muy realista en qué estoy viendo, qué estoy haciendo para seguir alimentando esta lucha. Eh, recuerdo a un amigo que decía que él batallaba mucho con la pornografía. Y el día que él entendió, aceptó y reconoció eso, dijo, bueno, hace varios años, él dijo, yo sé que si sigo teniendo mi computadora en mi recámara, voy a volver a fallar. Entonces, mm, él tuvo que sacar su computadora a la sala para que todos vieran lo que él estaba haciendo, porque él sabía que mm, si se encerraba en su cuarto, iba a volver a fallar. Entonces, ¿qué áreas estoy siendo vulnerable y no estoy cuidando, ¿no? Si yo batallo para comer y tengo un pastel en mi refrigerador, pues voy a sí, perder, me tengo que conocer y tengo que conocer cuáles son esos límites. Y gracias Flor por ello. Yo quiero preguntarte, vamos a hablar de iglesia. Tu servidora es pastora, estás preparándote para la ordenación, felicidades por ello. sí, Eh, gracias. yo quiero preguntarte, um, ¿cuáles son los retos que tiene? Vamos a hablar de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia cristiana que busca amar y darle gloria a nuestro Dios. ¿Cuáles son los retos que hoy tenemos como iglesia en este tema, en el tema de identidad sexual? ¿Cuáles crees tú que sean? Bueno, para serte honesta, yo nunca he estado en una iglesia donde se hablan de estos temas. O sea, no han habido como workshops o panels para hablar sobre estos temas. Sí lo han hecho como en grupos pequeños, lo cual yo creo que, ok, sí es, o sea, es más íntimo, más privado, porque sí, el tema de el homosexualismo es bien controversial y hay gente que está a favor, hay gente que está en contra y bueno, hay gente que entiende, pero no juzga. Ujú, Entonces, tristemente, no se habla de este tema. Yo siento, ¿verdad?, que la iglesia tiene miedo a, a recibir comentarios negativos, a recibir rechazo de la gente. Y he entendido que hay iglesias que, por ejemplo, mi iglesia, ¿verdad? Ah, Antes de yo empezar este ministerio de parte de mi iglesia, yo vine, se lo conté a mis pastores, le platiqué sobre el tema y cómo me sentía y me apoyaron como por 2 años, siempre estuvieron ahí orando por mí, ministrándome, incluso mi pastor es psicólogo, entonces mucho de cómo él me hablaba y todo eso me ayudó mucho a entender por qué yo me siento de esta manera. Um, pero sí, yo siento que hay varias iglesias no saben cómo hablar sobre el tema, no saben cómo enseñarlo bíblicamente también, porque es muy controversial y hay varias personas que tratan de explicar ese tema y decir que está bien ujú, y que no va en contra de la palabra de Dios y que amar no es pecado. Y luego, o sea, se hacen ahí un revoltijo y todo para tratar de defender lo que ellos están diciendo. Entonces, sí, yo siento que la iglesia tiene miedo a recibir el rechazo. Y es un tema tan, o sea, que mucha gente lo esconde, ujú, que a veces la iglesia tiene miedo a ofender también. Em, yo sé que he entendido también esto que el pecado del homosexualismo no es diferente a alguien que miente ujú, o a alguien que roba, ¿verdad? Porque todos esos tres pecados, si podemos decirlo, van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, sí, yo creo que la iglesia tiene que tomar un poquito más de valor en hablar de esos temas y ayudar a las personas que están escondidas y no quieren traer sea lo que sienten o su pecado a la luz y
creo que también hay falta de enseñanza. Por ejemplo, lo que me ha dado a mí es leer la Biblia y entender lo que dice por mí misma y no esperar que un pastor o una pastora me venga y me lo diga, ¿verdad? Claro que es bueno, para eso existen los pastores también, pero digo que nosotros mismos como iglesia nos hemos dejado a es que solo queremos recibir y no estudiarlo por nosotros mismos. Wow, ok. Gracias. Fíjate, Flor, que hay un libro que yo he recomendado varias ocasiones. A mí me abrió mucho el panorama. Se llama Jesús los convence, pero la iglesia no, de Dan Kimball. Y Mm, Dan Kimball hace como toda mi vida, he estado en una iglesia cristiana. Es decir, yo nací en familia cristiana y entonces de pronto para nosotros, bueno, para mí es muy fácil o nomás, sí es muy fácil no saber o vuelvo a decirlo, es difícil no entender lo que la sociedad piensa de la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque nunca he estado fuera. Siempre he estado como adentro. Y Dan Kimball hace como una investigación de cómo la sociedad ve a la iglesia. Y se me hizo ujú, bastante interesante y lo empecé a leer. Y hay un capítulo, el capítulo 8, que dice o menciona que la sociedad menciona a la iglesia como una iglesia homofóbica. Eh, Nosotros sabemos que no es así. Sin embargo, sabemos que hay prácticas que en el extremo sí se ven o sí parecen como homofóbicas. ¿A qué voy con esto? Te voy a leer el testimonio de una chica de este libro que me llamó, a mí me partió cuando lo leí, porque creo que esto es una realidad que gracias a Dios entiendo que tú no viviste, pero seguramente es la historia de muchos, porque dice, Am, si la iglesia hubiera visto la homosexualidad como uno de los muchos pecados naturales a los que algunas personas se sienten atraídas como resultado de vivir en un mundo caído y hablaran abiertamente acerca de tentaciones sexuales, yo habría sido capaz de procesarlo como cualquier otra tentación que todos los cristianos enfrentamos. ujú. Pero al estigmatizar la homosexualidad, la Iglesia ha contribuido al problema y eso continúa persistiendo en los chistes o comentarios negativos que los cristianos hacen acerca de las personas gays. No hace mucho escuché a un pastor hacer un chiste sutil sobre la homosexualidad sin saber mi lucha ni mi trasfondo. Es Ah, decir, esta chica testifica y dice, es que si me hubieran dicho que esto es igual que una mentira, si alguien me hubiera dicho que esto es igual, ujú. no sé, luchar con la comida, si me hubieran dicho, quizás yo no estaría en esta culpa terrible que siento, ¿no? Sí, Y me asusta pensar que somos parte del problema al haber hecho chistes o al haber estigmatizado o escuchado, yo no sé si te ha tocado, pero es terrible expresiones muy aberrantes acerca de la homosexualidad. Y entonces nos estamos convirtiendo en parte del problema donde los muchachos no pueden expresarse porque la iglesia, la manera en que la iglesia se expresa de los homosexuales es la verdad es muy triste y la iglesia no se está dando cuenta que hay chicos que tienen atracción al mismo sexo dentro de las iglesias y hacemos una acusación como si fuera un pecado mayor. Creo que también sí. eso debemos de tener cuidado. ¿Quieres mencionar algo acerca de esto, Flor? Sí, wow, lo que dijo esta chica es tan cierto. Si tan solo alguien, ¿verdad?, hubiera venido a decir, ¿sabes qué? Esta tentación que tú sientes es lo mismo que esta tentación, porque todo va en contra de Dios. Ujú, Eh, sí, o sea, han habido comentarios feos que vienen de gente de la iglesia o incluso dicen que en mi TikTok me han aparecido muchos comentarios que dicen, oh, necesitas liberación, eso solo sale con ayuno y oración. Y yo me quedo así como que, ay, no me lastima porque gracias a Dios he entendido que no se trata de que sea un demonio o un mal espíritu. Ya como que lo dejo pasar,
pero nada más me pongo a pensar, wow, en verdad que hay gente que en verdad piensa que esta tentación o esta debilidad no es algo que es producto del pecado, del primer pecado, ¿verdad? De la caída del mundo. Ujú. Entonces se ponen a pensar o a decir que las personas que sienten atracción al mismo sexo tienen demonios o malos espíritus, y luego vienen, confunden a las personas que están en Cristo, ¿verdad? Y tienen esta lucha y están diariamente luchando y dicen, ok, y si en verdad es un demonio, y si en verdad necesito liberación para ser libre de esto. Y, y créeme que yo sí lo he llegado a pensar cuando era niña, lo pensaba, y por eso también tenía tanta vergüenza y tanto miedo a que un pastor viniera a llorar por mí y me dijera que yo tenía demonios y que esto era por lo que yo sentía. Tristemente, imagínate, ahora yo soy una adulta ahora y digo, wow, qué tontera, porque la palabra de Dios no nos enseña eso. Nada. Sí Sí. podemos, sí, no, sí van a haber ataques espirituales y cosas así, pero no es que, si cuando estamos en Cristo, no significa que un demonio o demonios van a vivir en nuestro corazón cuando estamos en Cristo, porque el Espíritu Santo está morando en Así nosotros. es. Estamos Sí. totalmente de acuerdo, Flor, con ello, porque claro, me ha tocado escuchar y debe ser muy doloroso. Fíjate que un día escuchaba un podcast, que no voy a decir cuál es, porque justamente se fueron como a la como una polarización de aceptarse, aceptar su homosexualidad y vivir la Ujú. vida, vivir como la fe. Y es muy, pero me llamó mucho la atención cuando ellos hablan de esta búsqueda de ayuda espiritual, todo lo que pasaron, o sea, los castigos, las liberaciones, toda esta estigmatización tan terrible Sí. que los hizo precisamente llevar a decir, no puedo, o sea, yo no voy a poder con esta carga que tengo, entonces me rindo ante eso, ¿sabes? Ujú, ujú. Porque de verdad yo los escuchaba y me dolía tanto pensar lo que les dijeron, lo que hicieron, la manera en que la iglesia puede llegar a verlos como extraños porque tienen atracción hacia el mismo sexo y bueno, de alguna manera cayeron en otro extremo, pero qué doloroso debe ser. Y por ello te quiero preguntar, Flor, yo como pastora y a nombre de los pastores que espero en Dios que escuchen este podcast, ¿qué recomiendas que hagamos si un chico o una chica viene y nos dice, tengo atracción al mismo sexo o estoy empezando una relación homosexual, no puedo, siento que no puedo con esta lucha? ¿Qué pasos, qué tenemos que hacer como pastores o si unos padres de familia llegan y nos dicen, mi hijo me acaba de decir soy gay? Entonces, ¿qué, qué, qué debemos hacer? ¿Cómo trabajamos con Ujú. esto, Flor? Sí, esa es una muy buena pregunta. Eh, si viene alguien, ¿verdad? Un joven o una joven a hablar con algún pastor y viene y les comenta, fíjate que yo me siento de esta manera y estoy luchando con atracción al mismo sexo. Eh, escucharlos, escucharlos, y al terminar la conversación, no cambiar nuestra forma de ser con ellos. Eso es muy importante, eso es clave, porque gracias a Dios, cuando yo conté esto, lo que yo sentía, se lo conté a la esposa de mi pastor, y yo llorando, porque sentía una gran vergüenza, un gran pesar, se lo conté. Y después, yo en verdad no sabía ni cómo decirlo. Ella terminó, yo empecé la oración y ella terminó la oración. Mm. Entonces, ahí, ¿verdad? Yo me di cuenta, que ella entiende que lo que yo estoy sintiendo. Y al final de yo haberle contado, no cambió conmigo. Yo estaba antes, en ese tiempo yo era parte de las que cantaban en la iglesia y todo, y yo decía, ok, me van a bajar ya no voy a cantar, bla, 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 y todo eso pensé yo, pero no cambiaron conmigo, me entendieron que yo estaba luchando con esta tentación y que yo quería honrar a Dios, y no me empezaron a apuntar a decir cosas malas o a hacerme sentir peor de lo que yo ya me sentía. Más bien me hicieron sentir apoyada. Y si en verdad, si hay pastores que en verdad leen la Biblia y que entienden la palabra de Dios y qué significa la gracia que Dios nos ha dado y qué significa ser humanos caídos en este mundo, vamos a entender que alguien que venga y nos comente de su atracción al mismo sexo, o alguien
que, no sé, dijo una mentira de alguien, no debemos tratarlos de manera diferente. Debemos escucharlos, entenderlos por qué llegaron a ese punto y entenderlos de manera que podamos ayudarlos y hacerlos sentir que, ah, que no es como que son las peores personas del mundo. Y créeme que yo siempre, en cada iglesia que estuve, yo siempre se los comenté a mis pastores. Pero algo que han hecho personas que yo he conocido, se lo han contado a las personas equivocadas. Y vienen y esa persona equivocada escucha lo que le están contando y viene y ataca o lo hace sentir peor a uno. Entonces, yo creo que eso es lo importante que debería hacer un pastor o una pastora cuando escucha que alguien viene y les cuenta sobre su atracción al mismo sexo. Incluso si alguien viene y cuenta, ¿verdad? Que están en una relación con alguien de su mismo sexo, igual ahí mismo, no tratarlos de una manera diferente, más bien entenderlos y junto con ellos. Si alguien viene y es capaz de contarte algo tan vulnerable, algo tan o sea, que te hace sentir la peor persona del mundo, es que esa persona tiene confianza en ti. Ujú. Y yo creo que la persona que está escuchando tiene el poder también de hacer que esa persona, que este joven o esta joven ya no quiera contárselo a alguien más. Y ahí perdemos la oportunidad de ayudarlos y caminar junto con ellos. Porque así mismo dijo Dios que cargáramos los pesos de las otras personas, los problemas de las otras personas, ¿verdad? Que los ayudáramos y que camináramos con ellos. Entonces, eso es lo que yo diría, que un pastor o una pastora hagan eso, que no cambien la forma de ser, que sigan siendo amigos, sigan siendo mentor y discípulo. Y todo mundo tiene debilidades, todo mundo tiene cosas escondidas que es muy difícil o vergonzoso contar. Claro. Incluso los padres, un hijo tiene el valor de venir y contar esto. También los padres, diría yo, buscar consejería también y ellos mismos entender la palabra de Dios para que sepan cómo ayudar a sus hijos a crecer en medio de toda la confusión que hay en este mundo. Claro. Gracias, Flor. Gracias por estas palabras llenas de experiencia y sabiduría. Creo que es algo bien importante que podemos anotar y apuntar. Y es que una cosa es la lucha y otra cosa es la práctica. Y no se toma por pecado a alguien que lucha, no se toma por pecado a alguien que tiene una inclinación, porque Ujú. muy probablemente haya muchos chicos que están luchando y que tienen una culpa tremenda por sentir eso. Como tú decías, es real, Sí. es un sentimiento real y debe ser muy doloroso sentirlo y saber que está mal y que esté ahí. Creo que la Sí. buena noticia y esperanzadora para todos nosotros es, uno, que hay libertad en Jesús, pero dos, que hay una diferencia entre una tentación, una inclinación hacia un gusto del mismo sexo que la práctica. Y, Ujú. y que si nosotros podemos mm, reconocer ese sentimiento y a la par, como tú lo has mencionado y me encanta, dejar bien en claro que es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a conocer la verdad. Si tenemos una lucha y tenemos clara la verdad, sabemos que Dios está en medio y Dios no nos, a través de su espíritu no nos ayudará a no transitar hacia ese lado donde ya es una práctica. Pero si estamos de este lado, luchando, si estamos de este lado reconociendo que hay esto en mí y que Sí. podemos decirle, Señor, hazte grande o que tu gracia se perfeccione en mi debilidad, eh, Ujú. vamos, puedo decir, vamos bien ante esta lucha que va en contra, porque creo que ha quedado claro durante toda esta plática, pero somos personas que creemos en este diseño original y suena como una locura en un mundo que dice tantas Sí. cosas, pero si vamos a la palabra y vemos la idea de Dios hermosa desde un Génesis, ¿no? Un Génesis que crea al Ujú. hombre y a la mujer y los diseña para ser uno. Y me encanta porque el final de la Biblia también es una boda, también es un matrimonio.
Y hay esta Sí, figura constante durante toda la línea bíblica de ver cómo Cristo ama a su esposa, ¿no? Constantemente sí. vemos esta idea perfecta de Dios. Entonces, creo que sí es bueno anotar y que los chicos puedan descansar un poco, porque creo que debe ser mucha presión. Tú lo debes saber mejor, Flor. Am, Ujú. Descansar en saber que una cosa es luchar y otra cosa es rendirte ante esta lucha. No sé si quieras decir algo al respecto, Flor. Ah, sí, esa es una diferencia que muchas veces, o sea, iglesias o personas no captan, o sea, que no entienden esa diferencia y tristemente vienen y lastiman a las personas que ya se sienten peor, ya se sienten mal y la vamos a apuntar y decirles cosas feas, tristemente, pero es importante conocer la diferencia entre el sentir algo, pensar algo y actuar, ¿verdad? Porque pensamientos negativos, pensamientos sexuales le van a venir a muchas personas. Ujú, Entonces ahí es donde nosotros decidimos si actuamos. Actuar sería pensar por varias horas, varios minutos en el pensamiento que te viene, en el ujú. pensamiento que te venga, o actuar, sea físicamente en los pensamientos que le vengan a uno. Entonces, sí, yo creo que tristemente muchas iglesias han fallado en eso, pero nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde para aprender y entender estos temas que son bien complejos, complicados y bien vulnerables y controversiales. Pero es lo que Dios nos ha mandado a hacer también, hablar de esto. Y otra cosa, he recibido comentarios de gente que me dice, ¿por qué solo hablas de esto? ¿Por qué no hablas de otros pecados? Y fíjate que Dios me ha enseñado que tengo que hablar de ese tema, Wow. porque cuando yo era joven, más joven, Ujú, no escuché libros, no escuché podcast, no he visto a un líder así en el cristiano en español. No he conocido a nadie que hable de esto. wow. Entonces, para mí no había nadie que yo podía decir, wow, voy a escuchar este podcast, voy a leer este libro, eh, porque yo sé que esa persona está pasando lo mismo y me va a ayudar. En español nunca encontré esto. En inglés sí he encontrado varias personas, varios líderes así fuertes en la palabra de Dios y así bien famosos. He encontrado, pero luego en español no encontraba a nadie. No sé si tú sepas de alguien, pero eso fue lo que me motivó también a seguir hablando de ese tema, a proveer herramientas y como tips, ¿verdad? Que me han ayudado a mí a permanecer, especialmente en las redes sociales, que es algo donde nosotros pasamos mucho tiempo. Wow. Gracias, Flor. Es muy interesante el saber que faltan muchas voces en la iglesia latinoamericana. Y gracias Sí. por ser pionera. Ahorita que lo mencionas, así un teólogo que se dedique a esto o un predicador que se dedique a esto, no conozco. Realmente no. Personalmente, en mi trabajo pastoral, he tratado como de escuchar y visibilizar. Estoy en una iglesia que, como te comentaba, me parece que antes del podcast, Ujú. dividida, una iglesia que de pronto puede caer en una, pues, en una libertad de precisamente pensamiento que se ha ido a un extremo o a una polarización. Y entonces, como que este trabajo personal ha sido buscar el medio, establecer diálogos, no tener miedo de escuchar esas voces, pero sí seguir en la línea que yo creo que es el diseño bíblico, me explico, y buscar, y como trabajo con chicos, pues trato de ser realista ante esto, pero ciertamente de pronto siento que no tengo las herramientas o no tengo esta esencia Ujú. que ayuda mucho tu testimonio, porque yo me imagino que en esos años de lucha hay tantas preguntas, es decir, ¿por qué? Y mucho temor o cargar con tantas cosas y qué esperanzador y qué gratificante debe ser hoy día, Flor, para tu vida, saber que ahora puedes ser un canal de esperanza y de bendición
para muchos chicos y chicas que están luchando con eso. Creo que el poder darle un nuevo significado o darle sentido a tu lucha, eh, ahora se vuelve un regalo de Dios. Ujú. Entonces, espero que Dios te siga usando. Y ya casi va una hora, no puedo creerlo, pero am, justamente quiero hacer una última pregunta y luego vamos a nuestras conclusiones. Pero Ok, sí, está bien. quiero preguntarte, ¿cómo iniciamos? Es decir, ¿cómo puedo iniciar en la pastoral con chicos y chicas que tienen atracción? Porque vamos a decirlo así, Flor, es una realidad en todas las iglesias. Me atrevo a decirlo que en todas las iglesias debe haber alguien, y ni siquiera chicos o chicas, pueden ser adultos que luchan con esto. Imagínate, si un chico no lo quiere decir, imagínate un varón, un hombre, un líder de iglesia, ¿qué va a decir la gente? O sea, debe ser bastante complicado. Recuerdo una dinámica que hizo un hermano de la iglesia en una reunión de hombres y les dijo, párense por favor 10 hombres. Bueno, de estos 10 hombres, 5 luchan con pornografía y 3 con homosexualidad. Así, de esos 10 que se pararon, dicen, no sé si ustedes son, pero ese es el porcentaje, ¿no? El porcentaje Mm, común. Entonces, hay una realidad. ¿Y cómo iniciamos una pastoral, un trabajo de acompañamiento, no solamente con los chicos que ya confesaron, sino a abrir este tema? ¿Cómo empezamos a trabajar y hablar de las áreas sexuales y poder precisamente crear espacios de confianza para que un chico, una chica o un adulto nos diga, estoy luchando con temas sexuales? ¿Qué nos recomiendas? sí, bueno, fíjate que en mi corazón siempre había estado el deseo de ayudar a las personas como yo. Mm, Entonces, algo que ha funcionado en mi iglesia aquí en Nueva York es abrir grupos pequeños en casas. No sé si, bueno, tal vez ustedes la conocen como células ujú, o sí. algo así. Entonces, en mi iglesia siempre tenían grupos así, donde leían diferentes libros de la Biblia, adultos, hombres, mujeres, jóvenes, niños y todo así. Pero nunca había un grupo o sea, que hablan de temas específicos. Entonces, yo le comuniqué a mis pastores sobre esta idea que tenía y dijeron, claro, hagámoslo. O sea, ellos conocen mi historia y todo eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que la iglesia le iría muy bien en abrir grupos así, grupos de apoyo. Por ejemplo, el nombre de mi grupo se llama Redimiendo la Atracción al Mismo Sexo. Entonces, lo anunciamos en la iglesia y cuando lo anunciamos en la iglesia, o sea, nadie sabía. Yo básicamente tuve que ir y le abrí, le conté a toda la iglesia porque cada grupo tenía que crear un cartel, como un póster con el título de su grupo y la hora y todo eso. Y así, y fuimos y expusimos los grupos diferentes. Entonces, lo pusimos como todos los grupos. Como hay grupos para diferentes edades, pero también tenemos ese grupo. O sea, no es como que lo hicimos en una plataforma donde nadie va a saber de este grupo, donde solo las personas que lo están buscando lo van a encontrar, sino lo pusimos enfrente de la iglesia para que Wow. supieran. Tenemos este grupo también para las personas que están luchando con esta situación. Um, y, o sea, sí es difícil, ¿verdad? Porque sí hay gente que no entiende este tema, pero en un grupo, sea virtual o en persona, es más íntimo. No estamos hablándolo en toda la iglesia, donde va a haber gente que en verdad no entiende del tema o va a apuntar dedos y va a empezar a hacer sentir mal a las personas. Entonces, yo diría empezar con grupos pequeños en casas o virtual. Nada más, y este grupo, Redimiendo Atracción al Mismo Sexo, es solo para las personas que están en la misma situación. Wow. Incluso no es ah, para padres que tienen hijos así, sino solo para personas que están luchando con esto. Y ahorita solo podría ser adultos, luego adolescentes
y también a tener workshops, o sea, a hablar como de estos temas que no se hablan. Eh, eh, yo fui una vez a una conferencia donde se habló de este tema y créeme, Ana, que yo nunca me había sentido más vista en mi vida. Yo sentí que todo lo que esta persona estaba diciendo era yo. Y o sea, yo ahí entendí muchas cosas que yo no entendía. Incluso padres que yo conozco que estuvieron en esa conferencia, um, entendieron muchas cosas, entendieron cómo ver a sus hijos y cómo amar a sus hijos de la manera correcta y cómo apuntarlos a Jesús. Entonces, sí, diría grupos pequeños o células y tener diferentes, así como tú dices que tenías panels también o workshops donde se hablen de estos temas. Ya en la iglesia donde esté toda la congregación tal vez sí es un poquito difícil porque hay diferentes personas. Okay, wow, gracias Flor por esta recomendación. Ya las anoté. Espero poder Okay, traerlas bien. en la práctica a nuestras iglesias. Flor, no quiero quitarte más tiempo. Sé que podemos hablar y seguir de muchas Sí, cosas, pero pueden seguir a Flor en su TikTok, así como su nombre lo dice. Síganla escuchando. Hace poquito escuché uno que me encantó acerca de justo recomendaciones prácticas, ¿no? De no pasar incluso sí, mucho tiempo con alguien a que te sientes atraído, cosas donde sí, necesitas ser muy honesto contigo mismo para poder luchar. Entonces, síganla, sigan sus redes, de verdad tiene algo que decirnos. Y quisiera pedirte, Flor, que cierres este espacio eh, como tú quieras. ¿Quieres hacer una invitación a quien está luchando? ¿Qué quieres decir? O no sé, ¿cuáles serían tus conclusiones de esta pequeña plática entrevista? sí. Bueno, el que esté escuchando esta plática, si estás atravesando por lo mismo, ten en mente que no estás solo, que Dios te ve, que Dios te conoce por nombre, que Dios te hizo y que si tú lo reconoces como tu Salvador, Él te llama hijo e hija. Eh, hay esperanza en los momentos más difíciles, donde estés ahí en tu cama llorando o te sientas triste mientras estés trabajando. Ten en mente que Cristo está contigo, Cristo murió en la cruz por ti y resucitó al tercer día por ti también. Entonces, la lucha que estás pasando es temporánea, que Cristo va a regresar por ti y nos iremos con Él a vivir una vida hermosa, una vida eterna que, que Él nos ha prometido. Entonces, hay esperanza en Cristo. Él es la respuesta a muchas de tus preguntas. Mm. Muchas gracias, Flor. Flor, disfruté tu testimonio, tu vulnerabilidad. Muchas gracias en el buen sentido del disfrutar o el reconocer y agradecer esto. Sí, Y sabes que también celebro muchísimo, Flor, y me da mucho gusto conocerte, tu centralidad en la escritura, tu centralidad en Jesús. De pronto es muy fácil irnos por otros lados, por otros caminos que ayudan y enriquecen, pero el no quitar la centralidad de la revelación bíblica, creo que es lo que te ha hecho poderte sostener en la roca que es Jesús en medio de esta lucha. Así que gracias por ese mensaje en medio del mensaje, o sea, tu mensaje de ayudarnos a luchar contra esto, el mensaje que es más grande todavía es que la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios transforma y la palabra de sí, Dios es quien realmente nos va a llevar a una victoria cada día de tu vida hasta que estemos con Él. Así que de verdad agradezco muchísimo eh, tu amor hacia la escritura y tu centralidad en la palabra para poder eh, combatir aquellas cosas que sabemos que Dios nos invita o Dios nos llama a no practicarlas y a buscar honrarle con nuestra alma, mente y cuerpo. Así que gracias por ello y pues muchas gracias a quienes nos escucharon. Esperamos que sea de bendición. Por favor, si tienes alguna pregunta, si tienes algo, escríbenos en nuestras redes sociales, escríbenos, podemos estar en contacto, podemos buscar ayuda y trabajar
en precisamente que no estás solo o sola. Así que Sí. escríbenos, estamos para servirte, sea allá en Nueva York, bien lejos de acá, o si eres de este lado, si estás escuchando, eh, estamos para servirte. Así que nuestras redes están disponibles para escuchar a aquellos que luchan con esta realidad en sus vidas. Ujú. Gracias, Dios les bendiga y nos vemos en un siguiente capítulo. Flor, Dios te bendiga, muchas gracias. Gracias a ti, Ana.